La aplanadora rusa pretendía arrasar Ucrania, dejando a Putin y sus aliados del Kremlin listos para proyectar poder sobre una Europa desprevenida. Pero eso no sucedió. Lo que se suponía que sería una invasión relámpago solo expuso a Rusia como el peor ejército moderno del último siglo. La guerra de Putin en Ucrania está explotando mientras hablamos, y todos estamos siendo testigos de cómo se ve un colapso militar total. La evidencia proviene de un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, que indica que los avances de Rusia en Ucrania son tan patéticos que el mundo militar moderno no ha visto algo similar desde la Primera Guerra Mundial. Todas las guerras desde entonces han tenido avances más rápidos que los que está logrando Rusia. Ucrania, e incluso algunas de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, resultaron en un ritmo de avance más rápido que el que está logrando Rusia. Mientras los soldados de Putin luchan contra oleadas de drones, artillería demoledora y una defensa ucraniana que parece tener la capacidad de adaptarse a todo lo que Rusia le lanza, hay una cifra destacada que resalta. Rusia avanza a un ritmo de entre 15 y 70 metros o aproximadamente entre 49.2 y 229.6 pies por día. Podrías recorrer esa distancia solo para llegar a la acera desde tu casa, lo que nos muestra que las fuerzas de Rusia están avanzando a paso de tortuga en lugar de arrasar su camino hacia, no la victoria. Derrota inevitable y devastadora parece más preciso. Rusia paga un alto precio por estos pocos avances, como verás en el video. Antes de profundizar, conviene revisar el informe del CSIS y lo que implica para la velocidad del avance ruso en el territorio capturado. Los últimos 2 años han sido especialmente desalentadores para Rusia en avances. Después de la caída de Avdiivka, en el Oblast de Donetsk, que ocurrió en febrero de 2024, Rusia creía que tenía todo el impulso y que arrasaría Donetsk a su antojo. Solo la ciudad de Pokrovsk, principal centro logístico y de transporte de Ucrania, se interponía en su camino. En Donetsk y en todo el frente oriental, todo lo que Rusia tendría que hacer sería un viaje. El objetivo Pokrovsk fue atacado casi desde el momento en que cayó Avdiivka. Bombas planeadoras volaron hacia la ciudad, devastando constantemente sus edificios y destruyendo cualquier indicio del impresionante asentamiento que alguna vez fue. Rusia desplegó drones, tanto de largo alcance como FPV, para acercar a sus tropas a Pokrovsk. Cuando los soldados llegaron cerca de la ciudad, inició el bombardeo de artillería y los asaltos de infantería. Es la táctica estándar rusa: abrumar al enemigo con equipo y personal, y Rusia ganará al final. Solo que Rusia no ha ganado. Como señala el CSIS, Rusia solo ha logrado avanzar poco menos de 50 kilómetros, o alrededor de 31 millas en la dirección de Pokrovsk, desde la caída de Avdiivka y enero de 2026. Eso suma el ritmo glacial de 70 metros por día que mencionamos antes. Y eso significa que a Rusia le ha tomado casi 2 años obtener control parcial sobre Pokrovsk. Y decimos parcial porque Ucrania todavía está defendiendo la parte norte de la ciudad. Así que podrían pasar muchas semanas o incluso meses antes de que Pokrovsk finalmente caiga, suponiendo que caiga en algún momento. Este fracaso ruso para capturar ciudades y asentamientos clave no se limita a Pokrovsk. Toma como ejemplo el asentamiento de Chasiv Yar, más pequeño que Pokrovsk y también un nodo defensivo de Ucrania. Rusia enfocó su atención en el asentamiento en febrero de 2024 tras reclamar Bakhmut en mayo anterior, y aseguró haberlo capturado incluso en julio de 2025. Ucrania seguía luchando cuando se dijo eso, y aún lo hace. Además, el avance ruso hacia Chasiv Yar es más lento que en Pokrovsk. En su informe sobre el artículo del CSIS, United 44 Media dice que las fuerzas rusas han avanzado alrededor de 10 kilómetros, o aproximadamente 6.2 millas en sus 2 años intentando tomar Chasiv Yar. Esa velocidad de avance corresponde al límite inferior de las estimaciones diarias principales, solo 15 metros por día. En todas las zonas de las líneas de combate donde Rusia intenta avanzar rápidamente, se observa este tipo de fracaso, como en el sector de Kupiansk, en Yarkov. Rusia ha logrado avanzar solo 9.5 kilómetros o aproximadamente 5.9 millas desde mediados de noviembre de 2024, lo que equivale a un avance diario promedio de solo 23 metros o un poco más de 75 pies. Rusia declaró haber capturado Kupiansk. Esto tiene una razón, como ocurrió con la supuesta toma de Chasiv Yar, que explicaremos más adelante en el video. El único punto positivo para Rusia es que ha logrado moverse rápidamente en sus intentos de tomar la ciudad de Guliáipole, que está en el Oblast de Zaporilla. Allí, las fuerzas rusas han logrado avanzar 18.5 kilómetros o alrededor de 11.5 millas a un ritmo de 297 metros o 974 pies por día.
Tras ver lo que pasa en otras zonas de Ucrania, Rusia deberá considerar cuánto tiempo podrá sostener ese ritmo en Guliáipole antes de que Ucrania implemente defensas como en las otras 3 regiones mencionadas. Ahora, vayamos a los números interesantes. ¿Cómo se compara el avance de Rusia con otras guerras y batallas del último siglo? Como dijimos, continúan las ofensivas rusas. Fuera de eso, en el sector de Guliáipole, están logrando un ritmo de avance de solo 15 a 70 metros por día, dependiendo del sector. Eso es peor que el ritmo visto durante la agotadora y terrible batalla del Somme, donde al menos las tropas combinadas del Reino Unido y Francia avanzaron 80 metros o aproximadamente 260 pies. Esa batalla fue una de las más sangrientas de toda la Primera Guerra Mundial, al grado de que el Reino Unido sufrió 57.000 bajas en un solo día, el 1 de julio de 1916. Las cosas no se han puesto tan mal para Rusia. Sin embargo, su lento avance es oficialmente peor que en batallas de guerra de trincheras, donde los soldados morían en masa al cruzar tierra de nadie. Rusia avanzó mucho más rápido tras el sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, logrando cerca de 1 kilómetro diario, según el CCIS. En la batalla de Galicia durante la Primera Guerra Mundial, Rusia logró alcanzar una tasa de avance de 1.58 kilómetros o un poco menos de 1 milla por día. De nuevo, estas fueron batallas agotadoras con tasas de bajas enormes, y Rusia se está moviendo mucho más lento que las tropas en cualquiera de ellas. Pero aquí está el punto clave: un nuevo golpe para Putin. Cuando Ucrania contraatacó en el Oblast ruso de Kursk, sus soldados lograron avanzar a una tasa de 1.25 kilómetros o aproximadamente 0.77 millas por día. Eso es más rápido que cualquier avance reciente de Rusia en Ucrania, excepto en los primeros días de la invasión, cuando ocupó grandes zonas de Kharkov, Lugansk y Donetsk. Desde entonces Rusia avanza lentamente hacia su objetivo. Una tortuga militar gigante es tan inútil como los tanques tortuga, llenos de defensas para protegerse de drones de Ucrania. Estos tanques casi nunca llegan a su destino, y parece que lo mismo se puede decir de las fuerzas avanzadas de Rusia. Viendo el panorama más amplio, el CSIS informa que Rusia ha logrado apoderarse completamente de alrededor de 75.000 kilómetros cuadrados o aproximadamente 28.950 millas cuadradas de Ucrania, desde que Putin comenzó su sangrienta invasión en febrero de 2022. En términos de ocupación y control, la cifra es un poco mayor, 120.000 kilómetros cuadrados o un poco más de 46.300 millas cuadradas, lo que equivale aproximadamente al 20% de Ucrania. Sin embargo, este territorio incluye Crimea, anexada por Rusia en 2014, y partes del Donbass ocupadas en ese periodo. Aunque parece una cifra impresionante, lo es menos considerando el territorio total que Rusia ha capturado en los últimos 2 años. En 2024, Rusia ocupó solo 3.604 kilómetros cuadrados o 1.391 millas cuadradas de Ucrania. En 2025, la cifra fue mayor, con 4.831 kilómetros cuadrados o 1.865 millas cuadradas, pero eso fue lo que Rusia ganó a cambio de una ofensiva masiva de verano que se suponía pondría el toque final a una guerra que no muestra señales de terminar. Dijimos antes en el video que estamos viendo cómo se ve un colapso militar. Estas ganancias, en relación con el tamaño y fuerza del ejército ruso, muestran que las fuerzas de Putin son incapaces de lograr avances reales. Y las que están logrando, por mínimas que sean, están costando un precio que Rusia no puede permitirse absorber por mucho más tiempo. Ese precio por sí solo lo cambia todo para Putin. Pero antes de llegar a eso, estás viendo el show militar, y ahora es el momento perfecto para suscribirte y asegurarte de no perderte videos como este en el futuro. El lento avance de Rusia podría ser excusable si Putin estuviera ordenando a sus fuerzas que se mantuvieran al margen y solo atacaran a Ucrania cuando se presentaran oportunidades apropiadas. Al menos así, Rusia seguiría siendo una tortuga, pero podría ser como la tortuga en la famosa fábula: lento pero constante gana la carrera. Esa sería la teoría, pero ya sabes lo que vamos a decir. La estrategia de Rusia en Ucrania no es considerada ni cuidadosa. Rusia ha perdido soldados a un ritmo que nadie podría haber esperado cuando Putin lanzó su invasión. El CSI estima que Rusia ha perdido 1.200.000 millones de soldados por muerte, heridas, captura o simplemente desaparecidos desde febrero de 2022. Esto está más o menos en línea con las estimaciones proporcionadas por el propio Ministerio de Finanzas de Ucrania, que sitúa la cifra en aproximadamente 1.236.000 soldados rusos. El año 2025 fue particularmente dañino para Rusia,
ya que el CSIS informa que perdió 415.000 soldados, lo que generó una tasa mensual de bajas de 35.000. La situación podría empeorar para Rusia, sobre todo tras lo informado por Volodymyr Zelensky a finales de año. Zelensky dijo que Ucrania logró 35.000 eliminaciones no bajas de las fuerzas rusas en diciembre de 2025. Si añades otras bajas, la tasa mensual supera la estimación del CSIS y podría hacer que las bajas rusas pasen de 500.000 en 2026 si Ucrania mantiene su defensa. Bueno, dejemos que el CSIS ponga esto en contexto. Ninguna potencia importante ha sufrido cifras de bajas o muertes cercanas a estas en ninguna guerra desde la Segunda Guerra Mundial, proclama el CSIS y añade. Por ejemplo, las bajas y muertes en batalla de Estados Unidos son mucho menores. Estados Unidos sufrió 54.487 muertes en combate durante la Guerra de Corea, 47.434 muertes durante la Guerra de Vietnam y 149 muertes durante la Guerra del Golfo de 1990-1991. 2.465 muertes en Afganistán durante la Operación Libertad Duradera y la Operación Centinela de la Libertad y 4.432 muertes en Irak durante la Operación Libertad iraquí. Sin importar el éxito o fracaso de estas campañas, Rusia está llegando a un punto en el que podría perder cada mes la misma cantidad de soldados que Estados Unidos perdió durante toda la Guerra de Corea. El historial de Putin en Ucrania no se compara favorablemente con las hazañas militares rusas desde la Segunda Guerra Mundial. En este momento, las estimaciones del CSIS sobre las bajas rusas en el campo de batalla, que están entre 275.000 y 325.000, son 11 veces mayores que las que se vieron durante ambas guerras de Chechenia, que ocurrieron en los años 92.000, y 17 veces mayores que las que la ex Unión Soviética vio en Afganistán durante los años 80. Es casi como si Putin estuviera tratando de establecer algún tipo de récord, y el premio por los avances más lentos, al costo más alto posible, se lo lleva Rusia. Para empeorar la situación para Rusia, no logra causar las bajas que Ucrania inflige a las fuerzas de Putin. Eso parece una afirmación obvia, ya que un avance lento naturalmente significa que Rusia no puede estar eliminando a muchos soldados ucranianos. Aún así, las proporciones son interesantes de analizar. Según el CSIS, Ucrania probablemente ha sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas desde febrero de 2022, lo cual es menos de la mitad del número de bajas de Rusia. Estas cifras nos dan una proporción que está entre 2:1 y 2.5:1 para las bajas rusas en comparación con las bajas ucranianas. Te hemos dado muchas estadísticas en este video. Ahora analizaremos qué implica esto para Rusia en 2026 y el futuro de la guerra en Ucrania. Vemos el impacto de la estrategia de desgaste de Rusia en acción. Rusia siempre ha jugado a su ventaja numérica en cada guerra en la que ha participado. Putin solo sigue el antiguo manual soviético de lanzar cuerpos al problema hasta que desaparece. Los soldados, misiles, drones, artillería, bombas planeadoras, tanques y demás que Rusia usa en Ucrania buscan desgastar poco a poco las defensas ucranianas. La velocidad de avance de Rusia nunca sería rápida. Pero lo que deberíamos haber estado viendo eran periodos en los que Rusia se quedaba atascada contra las fortificaciones de Ucrania, con esos retrasos siendo compensados por avances rápidos. Una vez que las fuerzas rusas rompieran las líneas, lo cual no ha ocurrido, y como indica el Kyiv Post, la defensa ucraniana ha sido tan fuerte que las pocas adaptaciones tácticas de Rusia en su estrategia de desgaste no han logrado los avances que Putin necesita. La línea del frente en Ucrania no se está colapsando. Más bien, cada ciclo de enviar soldados y equipos rusos a la picadora de carne solo significa que la línea del frente rusa se está destruyendo a sí misma. Esto se refleja en las grandes pérdidas de equipo militar ruso, junto con la sangre derramada por la guerra de Putin. El Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que la estrategia de Rusia le ha costado más de 11.600 tanques, más de 23.950 vehículos blindados, alrededor de 36.730 unidades de artillería, más de 118.000 drones y muchos miles más de piezas de equipo. La lógica básica nos dice que estas pérdidas no son sostenibles, especialmente si Rusia pretende lograr algún avance real. Los asaltos se debilitan porque el blindaje ruso desaparece y sus veteranos mueren, siendo reemplazados por reclutas que mueren aún más rápido. Estos no son los únicos costos para Rusia, pero hablaremos del segundo tipo más adelante. Antes de eso, retomemos lo que mencionamos antes en el video. Te explicamos por qué Rusia dice haber capturado asentamientos aunque siguen los combates. Y esa razón es que Rusia está tratando de posicionarse como el país que tiene todo el impulso en la guerra.
Después de todo, un país que tiene todas las cartas es un país que obtiene un mejor trato en las negociaciones de paz que han estado en curso entre Ucrania y Rusia durante aproximadamente un año. La Nueva Voz de Ucrania informó sobre la falsa afirmación rusa de capturar Kupiansk. Un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, señaló que el Kremlin busca crear una realidad alternativa en la guerra para presionar a Estados Unidos y beneficiar a Rusia en negociaciones de paz. Es lógica simple. Si Rusia convence a las personas correctas de que ciudades caen ante su poder, puede presionarlas para que Ucrania ceda territorios y termine la guerra. Las cifras del CSIS mostradas en este video desmontan la cortina de humo creada por Rusia. Si crees que eso detendrá a Rusia de difundir mentiras, estás equivocado. Putin nunca ha dejado que algo tan insignificante como la verdad se interponga en lo que quiere, lo que significa que Rusia sigue haciendo afirmaciones que no puede respaldar. El 27 de enero, el jefe del Estado Mayor General de Rusia, Valery Gerasimov, afirmó que Rusia había capturado el asentamiento de Kupiansk en la región de Yarkov. No es cierto. Las fuerzas rusas siguen al menos a 10 kilómetros o 6.2 millas de ese asentamiento, según The New Voice of Ukraine. El general afirmó ese día que las fuerzas rusas avanzan casi en todas las direcciones. Gerasimov dijo que Rusia ha capturado 17 asentamientos ucranianos y alrededor de 500 kilómetros cuadrados o aproximadamente 193 millas de territorio desde el 1 de enero. De nuevo, no es cierto. El ISW afirma que las verdaderas ganancias de Rusia son apenas la mitad de lo que afirma Gerasimov, llegando a 265.45 kilómetros cuadrados o un poco más de 102 millas cuadradas para el periodo en cuestión. Esto es mentira tras mentira tras mentira, y todo ha sido desmentido por el CSIS y sus revelaciones. No sorprende que el Kremlin difunda historias falsas. Ya dijimos que Rusia paga un precio, además del costo en sangre y equipo militar. El efectivo también es un gran problema, pues cada día que Rusia avanza poco, la economía del país sufre un gran costo. El CSIS cubre los puntos negativos en 2025. El sector manufacturero de Rusia sufrió 7 meses consecutivos de contracción. Los niveles de producción del país estuvieron aún peor. 10 meses consecutivos de contracción de 12 posibles. La inflación sigue siendo alta en Rusia, lo que ha reducido la demanda de los consumidores y provocado más caídas en la manufactura. Y en cuanto al crecimiento económico que Rusia parecía estar logrando durante los primeros años de la guerra, eso se ha desacelerado casi por completo. En 2025, el Producto Interno Bruto Real de Rusia, o PIB, fue de 0.6% después de un año en el que hubo un crecimiento del 4.3%. Y para 2026, el Fondo Monetario Internacional ha proyectado un crecimiento del 0.8% para Rusia, un porcentaje que ha sido revisado a la baja respecto al 1% que la organización había pronosticado anteriormente. Combina todo esto con los problemas de capital que provienen de la disminución de los ingresos petroleros, la falta de inversión extranjera y el endeudamiento mínimo en los mercados internacionales. Y la decisión miope de Putin de gastar cerca de la mitad del presupuesto de Rusia en el ejército. Y tienes un polvorín arrojado encima de varios otros que están a punto de explotar. Entonces, ¿qué le queda a Rusia? Armas nucleares y un gran ejército. Eso es todo. Ya que se está quedando sin dinero, carece de innovación y su gran ejército cada vez tiene menos personas con verdadero conocimiento o habilidades de combate, porque esas personas han sido asesinadas. Rusia es una potencia en declive. Sus fracasos en Ucrania han revelado lo que Putin intentó ocultar por años. Quizá el presidente de Rusia se pregunte si de no invadir Ucrania, podría seguir aparentando que Rusia es uno de los países más fuertes. Ya es tarde para responder, dejando a Putin solo con un futuro de las mismas pequeñas ganancias y grandes pérdidas desde 2024. Ucrania ha cambiado la guerra contra Rusia, y ahora la batalla de desgaste la favorece. Putin solo espera que los aliados occidentales de Ucrania se rindan antes de que su ejército colapse. Putin realiza su última jugada. Descubre cuál es y por qué fallará en nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre la realidad detrás de las constantes mentiras de Rusia. Y gracias como siempre por vernos.